Y de esto yo quiero que nos ocupemos un instante hoy, porque tenemos que discernir esto. Amén. Tenemos que discernir esto, porque la iglesia es otro escenario. Lo que pasa hoy en la iglesia, hermano mío, no se le escapó al Señor, sino que también Él lo tuvo en cuenta. Mire, acompáñeme, vamos a San Mateo, capítulo 24. Un capítulo que es muy, pero muy importante que nosotros comprendamos lo que significa y qué nos está diciendo el Señor a través de él. Mire, en cierto momento, allí estaba, dice el versículo 3, dice que estaba sentado el Señor en el monte de los olivos. Y los discípulos se le fueron acercando y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Entonces, fíjese que constantemente en las enseñanzas que transmitía nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, Él los iba preparando, ¿verdad? Los iba preparando para que tengan en cuenta justamente los eventos que van a ir ocurriendo a medida que ellos vayan predicando y extendiendo la palabra por todo el mundo. Y fíjense, también le hablaba de eventos futuros, ¿verdad? Lo que iba a ocurrir en el futuro. Entonces, claro, había muchas preguntas en esos discípulos. Una de esas preguntas era, bueno, ¿qué señal nos va a mostrar que todo esto está ocurriendo o está por ocurrir inminentemente? Entonces el Señor les dice algo muy importante. Todo esto sujeto a los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces nos involucra directamente. ¿Por qué razón? Porque conforme a lo que va ocurriendo en los distintos escenarios que nos rodean, podemos advertir, y a través de la palabra y la guía del Espíritu Santo, que son los últimos tiempos. Cuando hablamos de los últimos tiempos, ahí ya tenemos que hacer una aclaración. Mire. Fíjense, ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos? Cuando Jesús asciende al cielo, ahí comenzaron los últimos tiempos. Claro, podemos decir, pero eso ocurrió hace más de 2000 años. Sí, para nuestro tiempo, 2000 y pico de años es bastante, gloria a Dios. Pero no olvidemos que la Biblia nos dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que los tiempos del Señor no son los nuestros, ¿verdad? Entonces, de repente, para lo que nosotros podemos decir esto es mucho, ¿verdad? O es una enormidad, no lo es para el Señor. ¿Por qué? Porque Él vive en la dimensión de la eternidad. Nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio en esta tierra. Ahora, comprendiendo que los últimos tiempos comenzaron el día, porque Él dijo, vengo en breve. Y nosotros podemos decir breve, ya pasaron 2022, ¿no es cierto? Quiero decir, ¿qué brevedad es esa, no? Pero volvemos a repetir el concepto, nosotros sujetándonos al tiempo y espacio en donde nos movemos, pero no es el tiempo del Señor. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos tomados de esta tierra. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Nada, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, fíjense que en nada pueden ocurrir muchas cosas. Dice que los que durmieron en Cristo, por ejemplo, dice que el día del arrebatamiento se van a levantar primero. Y para ellos es como cuando nosotros vamos a dormir. Nosotros vamos a dormir y a lo mejor, no sé, dormimos 6, 7, 8 horas, gloria a Dios. Y parece como que no pasó el tiempo. Amén. Entonces, tanto dormí, a veces preguntamos, ¿no? Cuando seguimos de largo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que los tiempos del Señor no tienen nada que ver con los nuestros. Y Él no puso fecha de su llegada, de su venida. Pero sí, de alguna manera, fue marcando eventos. Nosotros las cosas le ponemos fecha con el almanaque y el reloj en la mano. El Señor, de alguna manera, a través de distintos eventos que muestra la Biblia, que es su palabra, va marcando el tiempo de su venida. Entonces, mire lo que dijo con respecto al último tiempo.
Pero me dijiste que ya hace 2022, sí, bárbaro. Pero si tomaríamos como referencia estos 2000 y algo de años que pasamos, nosotros podríamos decir que estamos viviendo la última etapa de los últimos tiempos. Amén. Porque está muy cerca nuestro Señor. ¿Y por qué yo me atrevo a decir que está muy cerca de nuestro Señor? Mire, yo le voy a contar lo que me pasó a mí. Ustedes saben que yo llegué a Cristo, el Señor empezó a trabajar con mi vida y obviamente me fue llevando paso a paso a través de un proceso, ¿verdad? Y preparándome para poder servirle. En este servicio, todo este servicio tenía mucho que ver con justamente la posición que me toca ocupar hoy, ¿verdad? Que es ministrar un pueblo. Entonces, en base a esto, todo ese tiempo que el Señor fue ministrando mi vida, eso comenzó en el año 94. En el año 2005, 94, 2005. En el año 2005 comencé a vivir una etapa media rara, ¿no? No. ¿Por qué rara? Porque el Señor comenzó a ministrarme en otro nivel que yo no estaba acostumbrado. Tardé 2 años en entenderlo. Y bueno, yo me veo durito, veo qué va a ser. Pero tardé 2 años en entenderlo. Del 2005 al 2007 fue un proceso intensivo, ¿verdad? Pero sí había algo importante que el Señor grabó a fuego en mi corazón. Y Él me dijo, vas a tener que preparar una novia. Gloria a Dios. Preparar una novia. Fíjense. Y preparar una novia tiene que ver, hermano mío, con justamente preparar a la iglesia para celebrar las bodas del Cordero. Todo eso, yo te lo cuento ahora en 2 o 3 palabras. Fíjese, con 2 o 3 palabras ya pasamos 2 años. Pero en el 2007 la cosa, empecé a entenderlo, no en un 100%, pero la cosa se fue profundizando más y más. Y en el 2010, sígame, año 94, 2005, 2007, 2010, 3 años después, el Señor me puso en funciones en cuanto a esto, a preparar a la novia. Entonces, fíjense que yo, si usted ve en mi Biblia, la van a ver toda marcadita, toda subrayada, con escritos y demás. La Biblia que yo tenía en aquel entonces, era una Biblia Thompson, siempre me gustó mucho esa Biblia, es una Biblia de estudio, y usted revisaba esa Biblia y la encontraba toda subrayada, con escritos y demás, pero llegamos hasta Apocalipsis 4 y se terminó. No porque no conociéramos el resto de la Biblia, sí lo conocemos, pero veo que usted subraya en la Biblia, al menos yo lo hago de esa manera, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos establece una palabra importante, entonces usted la subraya, toma nota, allá mi hermanita anota la fecha, todo. Cuando uno subraya algo es porque algo importante está recibiendo, algo importante está quedando en su corazón. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, de Apocalipsis 4 en adelante, ya no está la iglesia. O está la iglesia, pero no está la iglesia que fue arrebatada. Y eso fue algo que yo digo, pero ¿qué pasaba? Si yo la doctrina evangélica la conozco, ¿cómo puede ser que yo no avanzaba más de Apocalipsis 4? Entonces, de repente sí, íbamos, mencionábamos, predicábamos también algún que otro capítulo, versículo de Apocalipsis 4 en adelante, pero ¿qué quiero decir con esto? Que no, el tema central no era la novia. El tema central, ¿verdad? El tema central, porque yo meditaba de esta manera. Si yo a los hermanos les predico sobre la venida de Cristo, les cuento, ¿no?, el relato de la Biblia, predicamos sobre eso, yo creo que todos lo vamos a entender, que el Señor un día viene por su iglesia. Entonces yo me preguntaba, ¿cuántas veces le voy a hablar lo mismo a los hermanos?
Si ya lo explicamos, lo enseñamos, ya está, ¿no? O sea, no. Tenemos para predicar, pero muchísimos mensajes en ida y venida por los preciosos libros de la Biblia. Ese era mi pensamiento. A partir de aquellos años, el Señor empezó a ministrarme sobre su venida. Y empecé a ver su venida por toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Y ustedes son testigos de cuántas veces el Señor nos habló de su venida, nos habló de prepararnos como una novia, a través de distintos pasajes de la Biblia, no solamente en aquellos que habla específicamente del rapto o de su venida secreta. Entonces, claro, todo esto a mí me pegó muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque realmente es importantísimo, hermano. Es importantísimo porque ninguno de nosotros podemos dejar que pasemos esta vida aquí en esta tierra sin pena y sin gloria. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús, nuestra meta tiene que ser encontrarnos con nuestro Señor. Si no, ¿qué clase de creyentes somos? O sea, si no, pero yo soy creyente porque con Cristo vivo mejor, con Cristo soy feliz, yo con Cristo me siento realizado. Por supuesto que sí. Con Cristo nos sentimos realizados, prosperamos, somos sanos, somos libres, nos sentimos bien. Es una bendición grande la vida cristiana, la vida en familia, la familia de Cristo. Pero lo principal es que tenemos que saber que nosotros vamos rumbo al encuentro con nuestro Señor. Y algunos piensan que el encuentro con el Señor es solamente el día que partimos de esta tierra. Y si bien es cierto, cuando alguien parte de esta tierra se encuentra con el Señor, tenemos que comprender que hay un evento maravilloso preparado para un remanente de la iglesia. El remanente del cual yo siempre les hablo, y una palabra que también grabó fuego en mi corazón el Señor, remanente, no es otra cosa que la iglesia novia. Porque hay iglesia, pero hay iglesia novia. Ustedes saben que no toda la iglesia va a ser arrebatada, amén, sino que, gloria a Dios, algunos serán levantados con el Señor y otros quedarán sobre la tierra un tiempo más, atravesando los días de la tribulación. ¿Cuántos saben eso? Bueno, en base a eso es importante que nosotros podamos discernir a través de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, para poder ir comprendiendo qué importante es irse con el Señor y qué importante es poder participar de esas primicias. Amén. La primicia es lo primero que el Señor va a tomar. Pero volvamos al tema que nos ocupa hoy. Mire, el tema de hoy se llama la última batalla. La última batalla. ¿Por qué batalla? Primero tenemos que saber que tenemos batallas. Usted no se mete con nadie, no tiene enemigos, yo tampoco, bárbaro, fenómeno, no hay ningún problema. Pero estamos hablando de enemigos naturales. Hay enemigos espirituales, que por más que nosotros no nos querramos meter con nadie, están en contra. Amén. Cuando usted aceptó a Cristo, automáticamente apareció un enemigo. Antes éramos amigos con Él, cuando no conocemos a Cristo. Pero ahora que conocemos a Cristo, que lo aceptamos como Señor y Salvador, tenemos un enemigo de nuestra alma. Nos guste o no nos guste, seamos personas que no nos metamos con nadie y que no querramos problemas, no podemos ser neutral en esto. ¿Amén? O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Y si estamos con el Señor, tenemos un enemigo. Amén. Ese enemigo de nuestra alma, lo que pretende, ya creo que a muchos de nosotros ya no nos puede engañar diciéndonos que el Señor no existe, diciendo que la fe en Cristo es en vano. Yo creo que ya no estamos para eso. Pero sí, de alguna manera, nos puede poner tropiezo para que no participemos de esas bodas del Cordero. Amén. Entonces, fíjense, hermanos míos, ese enemigo de nuestra alma va a trabajar a todo vapor en estos últimos tiempos para engañar a la iglesia. Y esto es algo que nosotros necesitamos estar alertas en cuanto a esto. Mire, es lo que dijo Jesús, acompáñeme. Mateo 24, gloria a Dios, versículo 3.
estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nosotros podemos preguntarnos lo mismo. ¿Cuál es la señal por excelencia de que él ya viene? Mire. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces aquí, esto es tremendo, nosotros podemos estar alerta en cuanto aparezca alguno que diga que es Cristo, decimos no, este es un mentiroso, ¿verdad? ¿Estaríamos equivocados? No. Pero necesitamos también ser guiados por el Espíritu Santo en cuanto a la palabra. Porque la palabra Cristo significa ungido. Amén. La palabra Cristo significa ungido. Entonces, dice que en los últimos tiempos habrá muchos que van a decir, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Amén. Tal vez no estemos frente a quienes se levanten y nos digan, yo soy Jesús de Nazaret, el que murió y resucitó y ya estoy vivo. No, pero se presentarán como los ungidos. Ay, 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 gloria a Dios. Entonces aquí ya el espectro se va agrandando. Amén. Porque muchos de nosotros nos encontramos con unos cuantos ungidos en el camino. Y hay que tener cuidado con esto. Miren lo que dice aquí, gloria a Dios. Oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Hasta el versículo 8, inclusive, tenemos que prestarle mucha atención. Si nosotros observando estos versículos podemos comprender que todas estas situaciones que nos rodean hoy es el principio de la cosa. Amén. Entonces, en el principio de estos dolores, conforme habla la palabra, ¿cuál sería nuestra misión? ¿Cuál sería justamente cómo tendríamos que presentarnos nosotros frente a estas dificultades que están pasando? ¿Cómo tendríamos que estar? Tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos. La iglesia no puede dormir. ¿Amén? Y el Señor con su palabra nos despierta, pero el diablo te canta la rorró y te adormece. Entonces de repente llega un momento que empezamos a llevar una vida cristiana adormecido. ¿Verdad? Y sí, llegamos a horario a la iglesia, vamos a la iglesia, hacemos lo nuestro, servimos al Señor, vamos, venimos, todo, pero es todo mecánica la cosa, es todo, y es lo peor que nos puede pasar, porque ahí es donde el enemigo va a aprovechar para engañarnos. Mira, hermano, vamos un poquito aquí, gloria a Dios. La última batalla, ¿cuál es la última batalla que la iglesia va a enfrentar? La clave está en Éxodo 7:7 en adelante. Vamos a buscarlo. Vamos, gloria a Dios. Mire, fíjense, pero en Éxodo la iglesia, no, si en Éxodo era cuando salieron. Bueno, mire, recuerden el principio que nosotros vimos en muchas oportunidades. Muchas de las cosas que ocurrieron en el principio ocurrirán en el final. Amén. Hay muchos eventos que se fueron dando en el principio de distintos tiempos que la iglesia vivió, o el pueblo de Dios vivió, que tendrán mucho que ver con los últimos tiempos. Entonces, fíjense, cuando nosotros abordamos el libro de Éxodo, en este tiempo que nos toca vivir, nos encontramos con la historia del pueblo de Dios que sale en libertad de Egipto, ¿verdad? Y sale de la tierra de la esclavitud. Entonces, esto lo volcamos a nuestra vida. Y recordamos el momento en donde salimos del mundo, el Señor nos libertó de este mundo, ¿verdad? A vivir una vida nueva. ¿Está bien enfocándolo así? Por supuesto que está bien. Pero mire, es importante que nosotros comprendamos que estamos muy cerca de dejar la tierra. Ay, gloria. Pero que entonces... No, espere. No estamos hablando de muerte. El pueblo de Dios va a dejar la tierra.
Y es importante que nosotros como pueblo de Dios comprendamos y creamos con todo nuestro corazón en la revelación del Espíritu Santo en cuanto a esto. Porque lo peor que nos puede pasar es dudar de ese dichoso evento. Entonces, mire, el pueblo de Dios está a punto de dejar la tierra. ¿Por qué va a dejar la tierra? Porque el Señor viene por la iglesia. Amén. Ahora, si vamos a esta historia del libro de Éxodo, nos vamos a encontrar que el Señor, a través de Moisés, fue a libertar a su pueblo y a sacarlo de la tierra de esclavitud. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Y yo hablaba el otro día con un hermano que yo quiero mucho, gloria a Dios, y que cuando lo conocí hace muchos años atrás, él siempre me hablaba de su anhelo de dejar la tierra. No es que se quería morir, no, él está con el Señor, ¿sabes? Y hablaba de estar con el Señor. Y qué tremendo porque, fíjense, él venía el otro día en su coche con su mamá. Entonces pasaron por una funeraria. Y cuando pasan por la funeraria, ¿cuál es su comentario? Bueno, ya está con el Señor. ¡Qué lindo! Y la mamá lo miró y se enojó. ¿Cómo que lindo? ¿Cómo que lindo si no? O sea, ¿que te querés morir vos? No, yo no es que me quiera morir, pero qué lindo porque ya estás con el Señor, ¿verdad? Y claro, la mami se puso un poco mal con eso porque, sí, ¿cómo te va a querer morir? No, pero no se trata de querer morirse, se trata de comprender que dejando esta tierra vamos a estar frente a Él, vamos a estar con Él. Entonces, hay un evento maravilloso en donde Él viene a buscar no solamente una persona que se le termina el tiempo sobre esta tierra y que muere aquí, sino que viene a buscar una iglesia, en donde muchos van a irse con Él sin pasar por la puerta dimensional de la muerte. ¿Amén? Y esto es maravilloso. Entonces, mire, cuando vamos a esta historia, nosotros vemos que el Señor a través de Moisés y de Aarón los iba a libertar al pueblo, ¿verdad? Mire lo que pasó en esta, digamos, contienda que tuvieron Moisés y Aarón, ¿no? Que fueron comisionados por el Señor, con el faraón de aquellos días. Cuando nosotros hablamos del faraón, estamos hablando de la figura del enemigo de nuestra alma hoy día. Mire, dice en el capítulo 7, versículo 8, habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo, si faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro. Recuerden que la misión ¿cuál era? Preséntense delante de Faraón y díganle, deja libre a mi pueblo. Y allá fueron ellos. Y dice que si el Faraón les dice, bueno, muestren milagro, dirás a Aarón, le estaba hablando a Moisés, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Tenés una vara, echala delante de Faraón, que se va a convertir en una culebra, una serpiente. Eso fue lo que le dijo. Mire, gloria a Dios. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron lo mismo. Así dice. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ay. Ahora fíjense, volvamos a nuestros días. Esto pasó en el principio de la liberación del pueblo del Señor. Y hemos visto en este ejemplo y en tantos otros en la Biblia que lo que pasó en el principio ocurrirá también en el final. Con distintos actores, con distinto escenario, pero el principio será el mismo. Cuando el pueblo estaba a punto, se estaba preparando todo para que salga de la tierra de esclavitud, el faraón le dijo, hagan señal, a ver si ustedes vienen de parte de Dios. Hace la señal a Aarón, ¿y qué pasó? Vienen los magos y los hechiceros y hicieron lo mismo. Gloria a Dios.
Ay, ay, ay. Mire, 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 acompáñeme. Dice, entonces hicieron lo mismo, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mire, por un lado, distintos eventos, nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, del 13 en adelante, que ocurrirán en los tiempos del fin, que serán señales para el fin. Ahora, observando esta historia, vemos que acá empezó la cosa. Usted recuerda las 10 plagas de Egipto. O sea, no todo terminó ahí. No es que Faraón dijo, bueno, listo, váyanse muchachos. No, 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 no. O sea, hubo una contienda allí. Distintas plagas envió el Señor. Bueno, el Faraón se endurecía, por ahí aflojaba, por ahí no. Pero hubo un tira y afloje, podemos decir, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice en Mateo 24 y nos da algunas referencias de lo que serán principio de dolores. Amén. Y aquí vemos en esta historia reflejado que esto fue el principio de la liberación del pueblo. Vamos a las imágenes. Miren, gloria al Señor. En esa batalla, el que lanza la vara es Aarón, y su nombre significa maestro, o guía, o iluminado, ¿verdad? Pero es tremendo esto, fíjense. La última batalla será librada por medio de doctrinas, por medio de enseñanzas, formas de pensar erróneas, ¿en base a qué? A libros y pensamientos llenos de humanismo. Entonces nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que saber que la última batalla que la Iglesia va a enfrentar es esta. Es esta. Una guerra de enseñanzas, una guerra de palabras, una guerra de doctrinas. Ay, Señor amado. Por eso que es muy importante que estemos despiertos y atentos a las palabras de nuestro Señor. Porque en una guerra de palabras va a haber muchas palabras. ¿Amén? En un conflicto bélico hay muchos tiros y hay una gran balacera. Pero en una guerra de palabras va a haber una guerra de palabras, va a haber muchas palabras. El tema es quién es el emisor de esas palabras. Y que nosotros no nos transformemos en receptor de esas palabras. Miren, vamos a avanzar otro poquito. Algo importante a tener en cuenta en este tiempo son las señales. Y aquí hay un principio que tenemos que entender. Miren, debemos saber que las señales son las que siguen a la palabra. La Biblia dice que las señales seguirán a los que creen. ¿Los que creen en qué? A la palabra. ¿Jesús es la palabra? Es la palabra, gloria a Dios. Entonces, ¿qué aparece primero antes que las señales? La palabra. La palabra. Pero en este último tiempo se hace énfasis en las señales antes que la palabra. Entonces no hay palabras para sustentar esas señales que aparecen. Nos vamos a la historia del principio de la liberación del pueblo y vemos que Aarón y Moisés, que eran enviados del Señor, convirtieron un milagro, ¿no? Que una vara se transforma en una culebra. Vienen los hechiceros, los magos, hicieron lo mismo. Gloria a Dios. Entonces ustedes fíjense que esto es tremendo. Hoy por hoy, el engaño más grande para el creyente, tiene que tener mucho cuidado el creyente. ¿Usted nunca se encontró con un creyente que dijo la verdad, mira, yo fui a esta iglesia, o me encontré con este apóstol, con este pastor, con este maestro, no sé, y me dijo todo? Ahora la pregunta sería, ¿cuántos fueron alguna vez a algún brujo? Lejos de Cristo, obviamente. Bueno, los demás están todos bendecidos. Esos brujos, ¿no le dijeron también todo? Pero algunas cosas no son mentiras. Porque los espíritus los ayornan a ellos y les cuentan las cosas. Fíjense qué tremendo. Yo fui a una bruja por una necesidad mía y era un departamento acá en Mar del Plata, en Colón, gloria a Dios. Si alguno vive por ahí, ustedes son los mejores. No sé por qué. Y recuerdo que abrí la puerta
pero ni buenos días le dije. Y ella me dijo lo que me pasaba. Entonces imagínese que ya que te reciban así, vos decís, wow, esto, acá está la verdad, gloria a Dios. Y cada vez me hundía más la mentira. Entonces tenemos que comprender que en el último tiempo esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Ahora, aquel que no tiene fe, ni Dios, ni esperanza, ni conoce nada del Señor ni la palabra, obviamente que va a ir a los hechiceros antes que llegara Jesús. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia, el remanente, que el diablo no quiere que salga de la tierra, le va a mandar a los hechiceros de él también. Pero él no va a venir vestido de médico brujo, ni con las plumas, no, o de rojo con los cuernos. No, hermano, tenemos que entender esto. Es muy sutil el engaño. Pero hay un principio que nosotros tenemos que conocer. Las señales siguen a la palabra. Primero es la palabra antes que las señales. Y si Dios quiere envía la señal, pero que envía la palabra, eso siempre lo hace. Miren, gloria a Dios. Los distractores de este tiempo anteponen las señales, porque para ellos todo es señal, pero no tienen palabra que lo fundamente. Me habló de mi llamado, me habló de lo que Dios quiere hacer conmigo, me habló y me contó, y nadie lo sabía lo que me dijo. Porque solamente Dios y yo lo sabía. Dios, nosotros y la almohada. Dios, nosotros y cuando... O usted cuando le pasaba algo no andaba llorando por los rincones. Amén. No estaba vociferando lo que le pasaba. No, yo me callaba la boca y en tu habitación también te callaba la boca. La almohada estaba ahí. Amén. Y si esta almohada hablara... La cosa, ¿no? Se ponía heavy. Y el diablo no es que te puede leer la mente a vos, pero te observa. Él te observa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después así, bueno, y te sigue, y va al lado tuyo. Bueno, ni cuenta te da. Entonces está con vos ahí, te dice así que bueno, todo lo podés. Mira, a ver cómo salimos de esta. Y ve tu lado flaco, ve tu debilidad. Y dice, mira este que dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y en un vaso de agua se ahoga. Vamos a mandarle agua. Vamos a llenar el vaso de agua. ¿Amén? Y esa es la manera que trabaja el enemigo. Nosotros tenemos que entender esto. Por eso usted fíjense, recuerde esto, el diablo no puede leer su mente, pero lo estudia. Lo estudia. Como dicen los chicos, te saca la ficha. Sabe dónde está tu debilidad, ya sabe cómo vas a reaccionar. Entonces fíjense cómo reaccionábamos nosotros, lejos del Señor, frente a distintas circunstancias en la vida. Bueno, ahora no puede seguir siendo igual. Porque Él se está acostumbrado a vernos de esa manera. Ahora lo que tenemos que hacer es lo que el diablo no espera que hagamos. Ay, Dios mío. Mira. Las señales que se encuentran en esos lugares sirven para atraer a las personas inmaduras en lo natural y en lo espiritual. Entonces, Dios es el mismo, sigue haciendo milagros, pero el hechicero también. Ay. Vamos, se la compliqué. No, mire. La pregunta es, ¿quién hace las señales? ¿Aarón o los hechiceros de Faraón? Esa pregunta tenemos que hacerla. Porque si no, nos podemos comer un sapo. ¿A usted le gustan los sapos? Bueno, a mí tampoco, gloria a Dios. Fíjense, cuando escuchamos la enseñanza de la palabra a través de los verdaderos ministros, maestros, este es lo que significa el nombre de Aarón. Entonces habrá una guerra de enseñanza en los últimos tiempos. Y las cosas que están enseñando, hermano, Dios mío, por favor, ni colorados se ponen. Es impresionante las barbaridades que le están ministrando al pueblo de Dios. Tenemos que despertarnos, hermanos. Mire, gloria a Dios. Entonces, fíjense, cuando la palabra del Señor es verdadera,
nos abren los sentidos, pero no los naturales, sino los espirituales. Entonces, cuando usted esté escuchando con los sentidos abiertos por el Espíritu y haya algo que no cierra, así, ¿qué pasó? Esto no me cerró. Entonces usted se va a la Escritura. Se va a la Escritura y dice, Espíritu Santo, guíame. Guíame a través de la Escritura. Yo quiero, ¿qué pasó? No es que me quiero meter con este, con aquel, con el otro, porque cualquiera se puede equivocar, pero estamos hablando de la línea de la enseñanza. Porque, vamos a repetir, sin darse cuenta, sin querer, alguien puede equivocarse, ¿verdad? Pero estamos hablando de aquellos que tienen una línea de enseñanza. Los magos y hechiceros no se equivocaban. Ellos estaban para eso y trabajaban y hacían eso. Amén. Ahora, mire, las señales siguen a la palabra. Avancemos un poquito, hermano mío, mire. La hechicería, vamos a ver de qué se trata la hechicería. Yo busqué la definición de hechicería y dice, escuche esto, conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Esto es hechicería, gloria a Dios. Ay, pero pastor, la hechicería, gloria a Dios. Yo recuerdo la primera vez que yo dije que en la Iglesia de Jesucristo, en estos últimos tiempos, hay hechicería y hay oraciones hechiceras, se me enojaron unos cuantos. Amén, gloria a Dios. El tiempo fue pasando y algunos me tuvieron que decir, la verdad, tenés razón. Pero tenemos que entender esto, Mire, gloria a Dios. Fíjense, veamos la definición en sí de hechicería. Y sígame un poquito. Conocimiento, prácticas, técnicas para dominar, ¿verdad? Dominar el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Ojo con esto, por favor. Por eso, si el verdadero evangelio y el verdadero Hijo de Dios tiene que comprender que es el Espíritu Santo el que le va a hacer cambiar las cosas en su vida. No es a través de las técnicas, ni a través de los hechizos, ni a través de los conjuros mágicos, ni a través de todas estas hierbas que hoy estamos viendo. Pero miren, la hechicería es algo que debemos enfocarlo con el pensamiento. Porque esa es la estrategia del enemigo en la última batalla. Hechizar los pensamientos de las personas. Ay, gloria a Dios. Mire, hacerles cambiar su forma de pensar, pero con técnicas humanistas. Recuerda que cuando hablamos del humanismo, lo que estamos hablando es que a grandes rasgos el humanismo tiene como eje central al hombre y todo gira alrededor del hombre. Nosotros, creyentes en Cristo Jesús, todo gira alrededor de Jesús, no del hombre. ¿Amén? No del hombre. Entonces, fíjense, la técnica de hipnotizar. No todos son burdos y anda prendiendo lamparita como Tuzán. ¿Amén? Uno se imagina que, bueno, que todo es como, ¿no? Con este que tomaba los tigres y que se ponía el tubo y pedía la luz. No, o sea, no estamos hablando de eso. Hay técnicas para hipnotizar. Y esto ocurre dentro de la iglesia también. Ay, Señor amado. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a su amado hijo espiritual Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Ay, Dios mío. Porque fíjense, hermanos, que esto es bien tremendo. Yo creo con todo mi corazón en la bendición de la imposición de manos. Lo creo con todo mi corazón. Pero necesitamos, en este tiempo, cambiar nuestra forma de pensar. Porque si no me toca, no sirve lo que viene a la reunión. Si no, ¿qué te dijo? Y sí, y claro, la palabra, claro, ahí está. Te pone la cabeza, ¿no? Y espera que te diga. Resulta que el momento de la administración, en la imposición de manos, fue después de la palabra. La palabra ni la escucharon. Ni le interesa, estamos en el celular, ¿no? Pensando en otra cosa, pensando en cualquier... distraídos. Pero después, vamos al altar, vamos.
Y si no te toca, y lo vas corriendo para que te toque a vos. ¿Y qué te dijo? ¿Qué me dijo? Ay, no sé lo que me dijo. Pero si te preguntan qué versículo, no se acuerdan. No se acuerdan. Entonces, fíjense que es carne de cañón para que las señales que aparezcan no tengan nada que ver con la palabra que recibieron. Ay, Dios mío. Yo recuerdo cuando yo empecé a ministrar la palabra, me rascaba la cabeza porque de repente predicamos una palabra y nunca faltaba alguno que terminando la reunión me diga, pastor, esa palabra que predicaste era para mi hermana, era para mi hijo, era para vos. No era para el hermano, para el hijo, para el creyente que no vino y que ahora voy a ir a retar porque no vino a la iglesia. Tremendo, tremendo. Y siempre la palabra es para otro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? La palabra es para cada uno de nosotros. Y tenemos que recibirla con todo el corazón, con corazón abierto. ¿Verdad? Mire, gloria a Dios. Hacerles cambiar su manera de pensar con técnicas humanistas. Por eso el apóstol Pablo decía que nadie les haga cambiar su manera de pensar. Pero ¿cuál era la manera de pensar? La doctrina que ellos le impartieron. Amén. Gloria a Dios. Como la técnica de hipnotizar lo podemos considerar como una hechicería directa a la mente de cualquier ser humano. Mire, avancemos otro poquito. La vara o el bastón. La vara que utilizó Aarón significa autoridad, pero también significa el sustento para la vida. Recuerda que cuando el Señor mostró el respaldo sobre Aarón, dice que todos pusieron las varas allí y la vara de Aarón floreció. ¿Recuerdan esa historia? Había vida en esa vara, había autoridad. ¿De dónde venía? El Señor. Entonces, lo que significaba esa vara de Aarón era el sustento para la vida y eso está ligado con la prosperidad. ¿Amén? Entonces, esto nosotros lo podemos entender, pero el diablo ya hace rato que lo sabe. Ay, ay, ay. Entonces, esto estará sumergido, inmerso en la batalla final de los tiempos. Por eso que hoy vemos la doctrina de la prosperidad avanzando a pasos agigantados. Ay, Dios mío, Dicho en otras palabras, la doctrina de prosperidad es donde aquellos que se han engañado llegarán al lugar que los inviten para dejar hasta lo que le pidan. Por eso vemos, hermano mío, que muchas veces el pueblo del Señor va corriendo detrás de esta prosperidad y termina siendo saqueado. ¿Qué prosperidad? Gloria a Dios. Mire, entonces fíjese, y lo tremendo es que muchos terminan testificando sobre esto. ¿Vos conociste uno? ¿Cómo era el millonario? Este que tenía la técnica para hacerse millonario, el vecino tuyo cuando vivías por el bosque. ¿Te olvidaste? Y qué mala memoria tiene este hermano. Andaba con una calcomanía en el coche, gloria a Dios. Bueno, pero venía, ¿viste? Gloria a Dios. Venía y contagiaba a alguno, es como el virus. El virus viene, contagia y se va, gloria a Dios. Entonces fíjese que esto es bien tremendo, hermano mío, porque imagínese, este es nuestro país, por ejemplo. ¿Quién no necesita la prosperidad? ¿Quién no la necesita? Amén. Entonces, el mensaje de la prosperidad le pega a muchos, Y hay toda técnica detrás de esto. Esto es bien tremendo, Yo recuerdo, yo era algo nuevo en los caminos del Señor, ¿no? Y recuerdo que enseguida me involucré en lo que era el sonido de la iglesia, a mí me apasionó. Y bueno, entonces recuerdo que allí en la iglesia había cassette en aquellos días, había muchos cassettes y grabaciones de distintas palabras que se predicaron en la iglesia, y había un apartado de unos cuantos cassettes de una visita que habían recibido, ¿verdad?, de un profeta que yo no conocí, pero en el pasado había venido a la iglesia y había tenido muchas reuniones, etcétera, estaba todo registrado, todo grabado, ¿verdad? Y bueno, y ministraba y lo hacía cantando, bueno, la gente estaba muy entusiasmada, gloria a Dios. El hecho es que
justo en esa temporada que yo inicié en la iglesia, apareció de vuelta después de muchos años, ¿verdad? Y vino a la iglesia. Entonces, el pastor lo recibió, todo fenómeno, todo bárbaro. A mí no me pareció una cosa tan extraordinaria como lo presentaban, pero bueno, puede ser una apreciación mía, falta de madurez, qué sé yo, no sé, gloria a Dios. El hecho es que nosotros vivíamos en la iglesia. Vivíamos en la iglesia. Y un día este hombre viene a la iglesia, cuando la iglesia todavía estaba cerrada. No recuerdo si antes o después de la reunión. Pero el asunto es que estaba cerrada, pero nosotros vivíamos ahí. Y estábamos ahí arriba, gloria a Dios. Entonces, cuando este está en la puerta, aparece una mujer reclamándole, parece que había tenido una historia con la mujer ahí, no sé qué pasó en su visita anterior a la iglesia, y había un problema de amorío ahí, no sé qué cosa. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo digo, Señor, trata de explicarme esto, porque no entiendo. Si un hombre es de Dios, ¿verdad? Dios es un siervo tuyo, y viene a ministrar un pueblo, y vos le das, yo le hablaba así al Señor, digo, vos le das la bendición de poder ministrar un pueblo, de poder guiar a un pueblo, y que la palabra que el pueblo reciba de él sea importante de tal punto que pueda hasta cambiar la vida. ¿Cómo puede ser que este esté haciendo troperías en sus visitas a las iglesias? Entonces el Señor me llevó a Mateo 24. Y recordad que los últimos tiempos ya comenzaron. Y de esto se va a ver mucho. Porque va a haber muchos ungidos. Gente con mucha palabra, gente con mucha gracia, gente con mucha unción, entre comillas. Pero mire, usted más que unción en un siervo de Dios, busque la verdad. No vaya detrás de la unción, busque la verdad. No vaya detrás de las señales, los milagros, los prodigios. Vaya detrás de las palabras. Y si vamos detrás de las palabras, las señales van a seguir a los que creen en la palabra. ¿Amén? Pero las señales que envía el Señor. Ay. Mire, vamos a avanzar otro poquito. Mire. Acá tenemos un personaje que aparece en el libro de Éxodo, ¿no? ¿Qué significa su nombre, Jace? Aflicción lleno de placer. Yo le pido que preste atención a esto, mire, gloria a Dios. El mundo, lo que busca es que toda la humanidad se quede bajo la perspectiva del placer, de cualquier índole. La televisión, sin ir más lejos. Las propagandas. ¿Amén? O sea, todo gira alrededor del placer. Si a ustedes quieren vender algo, va a estar asociado al placer. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Pero en realidad, la verdadera vida placentera es la que nosotros encontramos en Cristo. Ay. Sí, como eslogan, frase suena lindo, pero ¿lo estamos entendiendo? La verdadera vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. No en los placeres que este mundo, que el Señor nos va a permitir, hermano mío, que el Señor nos va a permitir estar sanos, prosperar, ser bendecidos. No hay duda de eso. Amén. No es visto justo desamparado, dice la Biblia, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces la prosperidad es un hecho, la bendición es un hecho, el sustento de parte de Dios es un hecho. Usted tiene que quedarse bien tranquilo con respecto a eso. Pero lo que el mundo transmite es justamente esa sensación placentera. Ay, si me tapizaba mi coche de cuero, y si aprieto el botón, y si aprieto esto, y qué lindo, y qué bueno. Espérese, gloria a Dios, mire. Principalmente porque cuando llegue el momento de nuestra partida de la tierra, todo lo que hayamos podido tener se va a quedar acá. Decirle que está lo tuyo, la mortaja no tiene... No estamos hablando de la muerte. No tiene bolsillo, pero no estamos hablando de nuestra partida a través de la muerte, sino cuando Cristo nos venga a buscar. No nos vamos a llevar nada. Eso no quiere decir que tenemos que tener una vida miserable sin nada. No. El Señor,
si nuestra meta no está enfocada solamente en el placer. Porque dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, dice la Biblia. ¿Pero está mal deleitarse? No, ¿qué va a estar mal en deleitarse? De ninguna manera. El Señor nos va a permitir tener ciertos deleites. El tema es que nuestro enfoque siempre esté allí. Si nuestro corazón está allí. Entonces, ¿sabe qué va a ocurrir? El Señor viene por la iglesia y la iglesia se va. Pero el que está buscando los placeres de esta tierra, se queda. Ay, dale, gloria a Dios. Mire, los que estén en... dice, desearán quedarse toda la vida buscando la complacencia de sus deseos. Y los que han sido engañados compartirán un evangelio placentero, un evangelio terrenal. Ay, Dios mío. Mira, hermano, gloria a Dios. ¿Recuerda a Sansón? Hemos visto, no lo olviden nunca, que en distintos eventos, en distintos personajes, historias del pueblo del Señor, se puede ver reflejada en nuestra propia vida. Dice que a Sansón le agarraron la fuente del poder, que era ¿qué? El pelo, y se lo enredaron, ¿no? Y lo metieron dentro de un telar y se lo mezclaron con hilo. Y después agarraron una estaca y se lo clavaron en la tierra. ¿Qué nos dice eso? Bueno, pero es figurativo. Claro, figurativo. Nos está diciendo, simbolizando el pelo, son los pensamientos. Mezclados con pensamientos de esta tierra, con el hilo. Y después, clavados en la tierra, enraizados, agarrados a la tierra. Entonces, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si el enemigo logra capturar nuestros pensamientos, mezclarlos con los pensamientos de este mundo y estaquearlos en la tierra para que no salgan de allí, ahí se van a quedar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Vamos a avanzar otro poquito. Mire, gloria a Dios. El compañero de Sey y Chambres, rebelión y amargura significa su nombre. Y otro de los enemigos de la batalla final son la rebelión y la amargura. No olviden que el libro de Apocalipsis, cuando está hablando del sonido de las trompetas, dice que del cielo descenderá, antes del arrebatamiento, descenderá una estrella cuyo nombre es Ajenjo, y Ajenjo significa amargura. ¿Qué significa esto? Que los instantes previos al arrebatamiento, ¿cuándo ocurre el arrebatamiento en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 8:13. Ahí donde usted va a ver que el águila levanta vuelo, o el ángel levanta vuelo, depende de la versión que leamos. Allí está viendo cómo sale de la tierra el pueblo de Dios. Pero una trompeta anterior a esa, que marca ese evento, es cuando desciende del cielo una estrella llamada Ajenjo, que significa amargura. Entonces tenemos que ver que en los últimos tiempos habrá un gran ataque a la amargura. ¿Qué quiere el diablo? Amargarnos. Ay, Señor amado. Entonces fíjense que otro de estos enemigos, la rebelión. Pero la rebelión muchas veces llega después del placer. ¿Cómo es esto? Las personas se sienten bien consigo mismas y se sienten suficientes. ¿Recuerdan que yo el otro día les mencionaba el caso? El nombre, usted quiere que yo le cuente, pero yo no le voy a contar. Que en distintas oportunidades vino a la iglesia hecho un trapito, mal, vapuleada por el enemigo, ¿verdad? Muy mal anímicamente, problemas de salud y demás. Llegaba a la iglesia, el Señor la ministraba, el Señor la llenaba de fuerza, se levantaba y se iba. ¿Cómo te vas a ir? Y sí, porque yo tengo una misión, el Señor a mí me usa. ¿Y cuál es la misión? Porque ahora a mí no me dijo nada. Bueno, y se iba, gloria a Dios. Al tiempo, otra vez la misma historia. Echa un trapito otra vez. Y venía y empezaba el proceso de vuelta. El Señor la fortalecía, se levantaba y se iba de vuelta. Entonces, mire qué tremendo esto, ¿no? Porque esta es la rebelión que muchos no identifican. El poder buscar a Dios en la necesidad, pero luego que el Señor suple la necesidad, que llena de paz el corazón, le damos la espalda al Señor. ¿Amén? Ay, Dios mío, mire, gloria a Dios. Fíjense, me acuerdo que esta hermana
salió fortalecida. Se levantó y se fue. Gloria a Dios. Y se fue a otra iglesia. Llega a la otra iglesia y le dice al pastor, pastor, yo quiero presentarme, acá estoy, lo vengo a ayudar, vengo a contribuir con la obra. Y este la miró, ¿no? Y dice, bueno, hermanita, vení, qué sé yo, está bien, gloria a Dios, pero, o sea, se le presentó diciéndole, bueno, lo que vos necesitabas, hasta acá está, acá estoy yo. Después claro, acá yo la veía en su realidad. A mí no me podía decir lo mismo, pero a otros sí. Entonces, fíjese, mire que y la hermana tenía un llamado de Dios, ¿eh? No es que estamos hablando de una persona que no, amaba al Señor, tenía un llamado de parte del Señor. Pero cuando hay un llamado de parte de Dios, en muchas oportunidades lo que el enemigo hace es bloquearlo al llamado, hacerle creer muchas cosas a través de los hechizos y los encantamientos para distraerlo de la verdadera misión que tiene. Entonces, la iglesia tiene que estar despierta. Por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes. Mire lo que dice Gálatas, búscame esta versión, PDT, por favor, Gálatas capítulo 3. Mire lo que dice aquí estos versículos. Gloria a Dios. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Quién los embrujó? ¿A quién estaba hablando? A la iglesia, de los Gálatas. ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo le pintó? ¿Cómo le transmitió con palabras la muerte de Jesucristo, el milagro que el Señor... Sacrificio divino, ¿verdad? Pero el enemigo los embrujó, el enemigo los encantó. Y empezaron a poner los ojos en las señales antes que en la palabra. Gloria a Dios. Por eso, cuando nosotros invitamos a alguien a la iglesia, nunca le digamos, vení que vas a recibir un milagro. No, decirle que vení que te van a presentar a Jesús y Él se va a encargar de tu vida. Él es el que te va a cambiar la vida. No le prometan nada a la gente, porque uno sabe. No sabe. Yo recuerdo una oportunidad, el Señor me dio una palabra en una madrugada que estaba basada en la historia de los bienes de la tsunamita son devueltos. ¿Recuerda? Esa historia que justamente, ¿no? Llega el profeta y le dice, por 7 años andate a vivir a donde puedas porque acá viene el hambre. Y ella sale y después regresa. Cuando regresa a la tierra, claro, no tiene nada. Entonces va y reclama lo suyo y le devuelven las tierras. Bueno, de eso se trata la palabra. Había escuchando a alguien en la radio, ¿verdad? Creyentes en Cristo Jesús, hermosos hermanos, ojo, no estamos hablando de gente descarriada de ninguna manera, que lejos del Señor habían perdido todo. Llegaron a Cristo sin nada. El Señor los tomó con sus brazos de amor, los empezó a ministrar, los empezó a encaminar. Estaban sirviendo al Señor. O sea, su vida había cambiado radicalmente, pero todavía de su corazón no había salido toda aquella prosperidad que habían perdido. Entonces, lo que ellos tomaron de la palabra era justamente los bienes serán devueltos. Ahora, hay que comprender que si Dios te saca algo, es porque Él sabe que no es bueno para vos. Y lo peor que podemos hacer es decirle, devuélvemelo. O sea, si Él quiere y comprende y cree que es necesario para nosotros, bueno, bárbaro, gloria a Dios. Pero si no, ¿para qué? ¿Para que regresemos otra vez al fango o al fondo del pozo? De ninguna manera. Mire, volvamos acá. Qué tontos son ustedes, dice esta versión, gloria a Dios. Poneme otra versión, porque si no va a decir que alguno va a pensar que le digo tonto yo. No, por favor. A ver, buscame nueva traducción viviente. A ver, mira lo que dice nueva traducción viviente. Aleluya. Bueno, vamos a ver las Américas. Gloria a Dios. A ver, gloria a Dios. ¡Ay, Dios mío! Bueno, acá ya la cosa tiene otro color. ¡Insensato! ¿Qué diferencia hay entre un insensato y un tonto? Es lo mismo. Amén. Es lo mismo.
Resulta más ofensivo el tonto. Pero usted tiene que saber, hermano mío. ¿Qué dice? Duros para entender. Duros para entender. Insensatez, tontería. El diablo está buscando tontos. Y vos decís, a mí no me va a agarrar, gloria a Dios. Que no te va a agarrar, gloria a Dios. Pero tenemos que entender la palabra, gloria a Dios. Yo no me considero un tonto, vos tampoco, gloria al Señor. Pero muchas veces el diablo se hace plato con nosotros. Y le sale bien los negocios con nosotros. ¿Por qué? Por la insensatez, porque ataca los pensamientos, te involucra en pensamientos que no tienen nada que ver, hermano. Mire, vamos por acá. Él es un ilusionista. Él te hace creer lo que él quiere. Amén. Y hay montones de hermanos, preciosos hermanos en el Señor, con llamado genuino de parte de Dios, que andan detrás de vaya a saber qué cosa y no están involucrados en el plan de Dios. Y eso realmente es lo peor que le puede pasar a un hijo o una hija de Dios. Volvamos a las imágenes, por favor. Mira, gloria a Dios. Como vimos anteriormente, la hechicería es cambiar la forma de pensar. Usted olvídese de la bruja cachabacha, olvídese de la pócima, del búho y del gato negro. Es cambiar la manera de pensar. ¿Amén? Ahora, cuando alguien piensa que puede cambiarlo todo por sí mismo, que esto es algo que podemos llegar a caer en eso, por la capacidad que pueda tener, porque yo soy inteligente, gloria, utilizando métodos humanos, métodos psicológicos, en el lugar del Espíritu Santo. Eso solamente tiene un nombre, es hechicería. No, vos sos un legalista. Que digan lo que digan. Amén. Pero mire, hermano, fíjense que es importante entender esto. No funcionan los métodos humanos en el Evangelio. Porque el Evangelio no lo trazó un humano. Desciende del cielo. El Espíritu Santo es una persona que el Señor envió para que esté junto a nosotros, nos guíe, tengamos una relación con Él. Vamos a avanzar otro poquito, gloria a Dios. Entonces el ataque a la mente tiene que ver con que cambiemos las cosas sobrenaturales del Espíritu por las cosas naturales llenas de humanismo. Ahora, las cosas sobrenaturales del Espíritu, nadie va a vivir las 24 horas sobrenaturalmente. Porque no se olvide este principio. Si el diablo no lo puede frenar a usted, lo va a acelerar. Lo va a empujar. ¿Amén? Entonces, imagínese, yo, todo por el Espíritu. Todo por el Espíritu y todo por el Espíritu. Gloria a Dios. Y el diablo lo acelera. Claro, por el Espíritu te dice. Dale que es por el Espíritu. Y todo es por el Espíritu, y todo es claro, y sí, el Espíritu me lo dijo, ¿y qué te dijo? Y me dijo, y sí, claro, y por eso... Y los frutos que se van viendo conforme a lo que dijo el Espíritu, no coinciden. No coinciden con lo que dice la palabra. Entonces, para un creyente, una de las peores cosas que le puede pasar es reconocer que él creyó que el Espíritu le habló y no le habló. Y es feo. Entonces el creyente tiene que ser sobrio. El creyente tiene que ser equilibrado. El creyente tiene que vivir las cosas sobrenaturales del Espíritu, pero también entender que no va a vivir las 24 horas cosas espirituales del Espíritu. Y tiene que discernir, tiene que comprender, tiene que escuchar antes de hablar. Gloria a Dios. Porque fíjense, si usted quiere tirar abajo un proyecto, quiere tirar abajo un plan, y la estrategia es desacreditarlo. Entonces, si el enemigo nos acelera en cuanto a esto, lo que nos hace es perder credibilidad frente a los demás. Entonces, ¿cómo puede ser que este me hable de las cosas del Espíritu cuando es vecino mío y yo le conozco las agachadas? Algo nos cierra. ¿Amén? Y eso es justamente el negocio del enemigo, que el Evangelio se transforme en una bolsa de gato en vez de la verdad absoluta revelada. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, mire,
Aquí hay solamente un ejemplo. Por ejemplo, el momento de la enfermedad. El primer recurso, dame el carnet de la obra social y nos vamos a visitar al médico. ¿Amén? ¿Está mal ir al médico? No, de ninguna manera. Pero no puede ser nuestra prioridad. Avanza. No estamos diciendo que no se debe visitar al médico, pero lo primero que tenemos que hacer es creerle a Dios. ¿Amén? Creerle a Dios. Fíjese, hay gente que de repente se está muriendo y dice, yo al médico no voy. Bueno, no vamos en contra de la fe de la gente, obviamente, pero una persona que fue llamada a serle útil al Señor, ¿le va a ser útil enfermo? No. Eso va a retrasar su servicio a Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay muchos que están sufriendo sin necesidad, porque de repente dicen, no, yo al médico no voy. Bárbaro, tu confianza no puede estar en el médico, pero a lo mejor un analgésico te pone en condiciones para servir a Dios y no tener que estar en la cama a grito pelado y esperando el milagro de parte de Dios. Entonces tenemos que comprender, la prioridad no es el médico, la prioridad es nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, si el Señor quiere utilizar la ciencia, la va a utilizar. La va a utilizar. Entonces, fíjense, yo recuerdo cuando le agarró apendicitis a Victoria. Imagínense que yo digo, no, yo soy un siervo de Dios, a mí Dios me respalda. Yo voy a ver el milagro en la sanidad de ella. ¿Y si no ocurre? ¿Y se muere? Pero porque vos no tenés fe, entonces se muere. No, hermano, porque el Señor utiliza la ciencia también. Utiliza las manos de esos profesionales. El tema es que nuestro corazón y nuestra confianza no esté depositada allí, sino que primero busquemos al Señor. ¿Se entiende esto? Amén. Esto es muy importante. Fíjese, la diabetes, los insulino dependientes. Si hay alguien y llega a Cristo, ¿verdad? Y en la iglesia le dicen, bueno, ahora te vas a la heladera y revoleás toda la insulina que tenés. Bueno, espero que sea la guía del Señor esa, ¿no? Y si no es la guía del Señor, es tremendo. Hicimos una visita con una pastora hace muchos años atrás y cuando llegamos a la casa de una mujer, la mujer tenía 2 heladeras. Una tenía los alimentos y en otra los remedios. Era una heladera para, ¿te acordás? Una ramera para los remedios. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces, imagínese que si nosotros le decimos a esa mujer, desenchufá la heladera, tirá toda en la bolsa consorcio y sacá esto que el Señor te va a sanar. Cuando su cuerpo está ligado a todo eso y sus hábitos, ¿amén?, están ligados. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ser equilibrados. Nosotros tenemos que hablarle de Cristo, del Cristo que sana, del Cristo que libera. Tenemos que hacerle conocer ese toque sanador del Maestro. ¿Amén? Y el Espíritu Santo va a ser el que la va a empezar a despojar de todo lo que no es necesario que utilice. Es muy importante esto. Pero si hay una persona que no toma una pastilla o no recibe un inyectable y piensa que no puede vivir de esa manera, ¿cómo le vamos a decir tirarlo a la basura? No se puede. Tenemos que comprender esto. Fíjese que la diabetes tiene mucho que ver con una enfermedad mental. Entonces, la cosa por dónde viene. Hay muchas posibilidades de que el origen de esa diabetes declarada tenga sus raíces en lo espiritual. Entonces, sabemos por dónde atacar la cosa, pero también tenemos que ser cuerdos y tenemos que ser sabios y ser dirigidos por el Espíritu para las cosas. Porque quien es dirigido por el Espíritu no va a haber error. El que hace las cosas porque le contaron que es así o porque cree que es así nada más, ahí corre riesgo de equivocarse. Mire, gloria a Dios. Aunque muchos nos ayuden en lo natural, tenemos que comprender que son instrumentos en las manos de Dios y por medio de ellos llegará la bendición de Dios. ¿Por qué? Mire, es interesante esto. Mire. Hay momentos, la Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad
y hallaréis. Pero no desestimemos el tercero, que dice, llamad y se os abrirá. Acá involucra a otro. ¿Vale? O sea, pedir y que se los dé es una bendición que viene de Dios. Aunque alguien te va a dar. Pero la última fase de la regla de oro de Mateo 7:7 es golpear que otro te va a abrir. Entonces ahí eso tiene que ver y afecta de alguna manera la humildad del creyente. El creyente que si interpreta mal el Evangelio cree que es todopoderoso. Y resulta que el todopoderoso es el Señor, no nosotros. Nosotros podemos tener una fe desarrollada y gloria a Dios si así ocurre, pero el todopoderoso es Él. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, avancemos un poquito más, gloria a Dios. Parte de la estrategia de la última batalla es precisamente el lugar donde pasemos esa batalla. ¿Cómo es esto? Mire, gloria a Dios. A nosotros nos va a corresponder en algún momento ver los inicios de las plagas. ¿Está ocurriendo o no? En realidad. Pero con la seguridad de que esas plagas no están destinadas para nosotros. Aleluya. La seguridad de que esas plagas no están destinadas para nosotros. ¿Ustedes recuerdan cuando todo esto comenzó? Que nuestra oración, ¿cuál fue? Señor, sabemos que si algo toca la puerta de nuestra vida, así como vino, se va a ir. Y gracias a Él no hubo ninguna baja en esta iglesia. Ahora, también hemos visto hasta siervos de Dios que partieron a causa de esto. Y no podemos enjuiciar a esas personas y decir, no estaba en la voluntad de Dios. No, ¿por qué? De ninguna manera. Pero sí, hermanos míos, hay una bendición que tiene que reposar sobre nuestra vida, que es la seguridad en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Él va a quitar toda enfermedad de nosotros, no dice que la enfermedad no nos va a alcanzar. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Amén? Dice, yo quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Entonces nos puede alcanzar, pero el Señor la va a quitar. Entonces cuando nosotros oramos y alimentamos nuestra confianza en lo que dice la palabra, las señales siguen después. ¿Por qué? Porque durante toda esta pandemia, ¿dónde nos plantamos? Si el Señor lo permite, como viene, se va a ir. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces, y hay algunos que la pasaron brava la cosa, amén, pero el Señor lo libertó. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces, hermano, mire, pero ahí tiene que estar nuestra confianza. Señor, yo creo en tu palabra. Cuando tu hijo me mandó una foto tuya, cuando vos estabas pasando el momento más crítico, un hijo del hermano me mandó una foto del papá. Yo me acuerdo que tomé esa foto y dije, Señor, yo no le dije, Señor, hace un milagro con Julito. Yo dije, Señor, tu palabra dice que vos vas a quitar toda enfermedad. Vos vas a quitar toda enfermedad. Y ahí dirigimos la oración. Gloria a Dios. Y ahí lo tenés. Viviste y coleando al hermano. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto, y la pasó, gloria a Dios. Como también la pasaron algunos de ustedes. Entonces, es muy importante que nosotros no antepongamos las señales. Señor, hace un milagro. Bueno, gloria a Dios. Vayamos a la palabra primero. Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que tú quitarás de nosotros toda enfermedad. Y ponemos todo en su mano. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Amén. Gloria a Dios. Mire, vamos a avanzar otro poquito. Aleluya. Génesis 46, 28 al 30 habla de un lugar que se llama Gosén. Gosén era el lugar donde llegarían las plagas, donde no llegarían las plagas, perdón. Este era el lugar, vamos a buscarlo. Génesis 46. Miren lo que pasó con el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Sabemos que es un ejemplo para nosotros, ¿no? Dice la palabra de Dios. Jacob envió a Judá, al hijo, Judá,
delante decía José. José estaba en Egipto, ¿recuerdan? Era el segundo después del gobernador. Para indicar delante de él el camino a Gosén. Llegaron a la tierra de Gosén y José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel, Jacob, le dijo a José, ahora ya puedo morir. Después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Él pensaba que estaba muerto. Gloria a Dios. Y José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la familia de mi padre que estaba en tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas. Y acá estaba el problema, porque los egipcios odiaban a los pastores. Pero ellos llegaron a una tierra en donde las plagas no estaban. Gloria a Dios. Volvamos a las imágenes. Mire qué interesante esto. Esto nos enseña que a pesar de que estemos en el mundo, trabajando en lo secular, o que alguien en algún momento veamos las plagas llegando, a nosotros no nos van a tocar. Pero necesitamos tener nuestro Gosén. ¿Y cuál será nuestro Gosén? La iglesia. La iglesia. La comunión de los santos. Por eso que la pandemia golpeó mucho a la iglesia. Porque lejos de la iglesia nos dejaron fuera de Gosén. Ay, Señor amado. Entonces buscamos la manera y a través de las redes nos congregábamos y intercambiamos mensajes. Bueno, usted sabe de eso, ¿no? Gloria a Dios. Entonces fíjese que Gosén es una dimensión espiritual donde podemos vivir en paz. Eso es la iglesia para nosotros hoy. ¿Amén? Es una dimensión especial. Lo que nosotros sentimos, lo que nosotros experimentamos en la iglesia, junto con el pueblo de Dios, no lo podemos vivir afuera. Porque es otra dimensión. Vamos a avanzar aquí. Y con esto vamos a terminar. Miren, gloria a Dios. Una de las bendiciones de Gosén es la restauración y la reconciliación familiar. Gloria a Dios. Para el mundo vienen cosas horribles, pero para nosotros vienen bendiciones muy grandes. Pero tenemos que vivir una dimensión de bendición. Ser trasladados a Gosén, hermano. Yo no sé lo que usted experimenta cuando viene a la iglesia, pero fíjese en aquellos momentos en que usted llega a la iglesia y dice, ¿para qué vine? ¿No? O no tenía ni ganas de venir, o no, qué laburo, ahora tengo que esperar el colectivo, tomar colectivo, tengo que poner hasta el coche para llegar a la iglesia, me tuve que bañar, que estaba tan cansado. Y tenga cuidado con eso, porque es el diablo trabajando para apartarlo de Gosén. Lo que ocurre en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo. Amén. En la iglesia de Jesucristo, no donde hay hechicería. Ahí la unción, cuando la unción es genuina de parte del Señor, hermano mío, es un lugar de paz para nosotros. Podemos estar pasando, como dice nuestro apóstol, el Niágara en bicicleta. Hermano mío. Yo me identifico con la iglesia porque la iglesia se llama refugio de paz. Amén. Y a donde vengo es a refugiarme. Y justamente creo que lo que acabas de decir tiene que ver con eso. O sea, uno se refugia cuando está con temor, cuando Exacto. está acechado, cuando está... O sea, yo siento que nosotros que estamos acá venimos a refugiarnos y que van a venir más refugiados todavía. Amén. Con ese sentido. O sea, que tenemos que prepararnos para esa gente que Dios va a traer a la iglesia. Amén. Que va a venir a refugiarse a este lugar. Amén. Con respecto a eso, ustedes saben que cuando llegamos a esta tierra, el Señor comenzó a ministrarnos mucho sobre guerra espiritual. ¿Y por qué razón? Porque había que entrar a la tierra y tomar la tierra. Y recuerdo que en aquellos días, esta iglesia se llama así porque yo experimenté lo mismo que vos en el Señor. A ver,
Esa paz que no tenía y esa paz que necesitaba y pedía gritos, pero con la boca cerrada. Amén. Entonces, esta iglesia se llama así justamente por eso. Esas fueron las bases del nombre por el cual la bautizamos de esa manera. Pero cuando ingresamos a esta tierra y empezamos a ver lo que teníamos que enfrentar y el Señor nos empezó a ministrar, yo me acuerdo que le dije, Señor, para esta nueva etapa, refugio de paz. Más que guerrero suena a cementerio privado, ¿no? O sea, ¿no? Refugio de paz, las palomas, ¿no? Y digo, Señor, ¿no será que tenemos que bautizarlo de otra manera? Porque yo veía que por allá estaban los leones de la tribu de Judá. Por acá estaban las águilas guerreras. Por allá estaban unción, poder y milagro. Digo, ¡epa! Gloria a Dios. Nosotros venimos con el refugio de paz, no va a venir nadie. Gloria a Dios, ¿no? Tremendo. Y el Señor me dijo, no, porque la esencia de mi casa es eso. Y ustedes van a ministrar eso. Ustedes van a ministrar eso. Ay, Dios mío. Pero lamentablemente muchas veces no se tiene en cuenta la dimensión espiritual de Gosén. La dimensión espiritual de Gosén es extraordinaria, hermano. Y hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla. La última. Y me voy en serio. Gloria a Dios. En la cita anterior, en el verso 34, vemos que surge un problema. La abominación a los pastores. Y esto será parte de la última batalla. Parte de la última batalla. Muchos querrán eliminar a los pastores. Hoy tenemos que ser apóstol, no pastor. Gloria a Dios. Ahora yo me pregunto, si a vos no te llamaron a ser apóstol y sos pastor, dale gracias a Dios. Que por lo menos sos pastor. Gloria a Dios. Entonces, todos quieren ser apóstoles. Y se menosprecia el ministerio pastoral. Cuando la verdad es que este ministerio es de mucha bendición, pero de mucha bendición y de mucha responsabilidad, mirá, gloria a Dios. La Biblia enseña que el Señor Jesucristo lleva a sus ovejas donde existen pastos, abre una puerta y la traslada a la dimensión para que tengan nuevos pastos. El ministerio pastoral es eso. Esos pastos es el alimento basados en la figura de la oveja, comparándola con nosotros los creyentes. Nosotros necesitamos esos buenos pastos. Esos buenos pastos es la palabra. La palabra no son las señales. Si Dios quiere mandar señales, gloria a Dios por las señales. Pero los pastos, los verdaderos pastos, es el alimento que el alma necesita. Gloria a Dios. Entonces fíjense que la Biblia dice que al herir al pastor, las ovejas son dispersas. ¿Cómo lo hieren al pastor? Haciéndole creer que es lo que no es. Es tremendo, hermano. Por favor. Haciéndole creer lo que no es. Entonces, como ahora está de moda que hay que ser todo apóstoles, mi ministerio es internacional, es apostólico y profético. Gloria a Dios. Y te llamó, si te llamó, gloria a Dios. Pero si te llamó verdaderamente a eso, no va a ser cosa que despreciemos algo precioso, una unción preciosa, por creer que hay algo mejor, mayor. Ay, Dios mío, mira, qué lindas las ovejitas. Gloria a Dios. En la última batalla están buscando eliminar a los pastores. ¿Cómo lo hacen? Por medio de los grupos de célula. Veo que en los grupos de célula no hay pastores. Hay líderes. Hay líderes. Y el pastor está en cualquier cosa menos el trabajo del pastor. Se dedica a 1000 cosas, se hace 1000 tareas, pero no hace lo que tiene que hacer. Entonces hay un montón de líderes y muchos de ellos son personas que no están para hacer ese trabajo. Porque 2 o 3 meses en la iglesia y ya sos líder. ¿Cómo es eso? Yo estaba 3 meses en la iglesia y no sabía ni cómo me llamaba. Aferrado todavía a Egipto, lleno de pensamientos humanos. No se trata de eso. Entonces, fíjense, hermanos míos, que este es el mover de los últimos tiempos. Y este mover tiene que ver con desafectar la figura pastoral. ¿Terminamos? Terminamos, dale. Gloria a Dios. La angustia de Egipto. Esta angustia puede acabar con cualquier persona que no esté en Gosén.
La Biblia menciona que no tenemos que angustiarnos ni afanarnos por lo que hemos de comer y vestir el día de mañana. Entonces vemos hoy que todo se mueve en torno a la comida y al vestuario, pero bajo una perspectiva de angustia y de afán. Ay, si no tengo el último celu, y si no tengo el último grito de la moda, gloria a Dios, amén. Y no, pero no puedo estar desactualizado, y no puede ser, y sí, pero está en Gosén. Aunque tenga unas alpargatas pampero y coma fideo con manteca, el tipo está feliz. El tipo está renovado, está feliz. ¿Amén? Y aunque tenga un anotador y una virome Vic y no tenga la última tablet, ¿qué le importa, gloria a Dios? Si descubrió una bendición enorme. Se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Y después viene la tablet, después viene el chupín. Después, ¿qué tenés contra el chupín? Después vienen todas las cosas de, sí, el último celo, mira, gloria a Dios, qué lindo. Yo me quedaría toda la noche. ¿Por qué fue que Jesús hizo una advertencia sobre la comida y el vestuario? Porque es lo que causa angustia. Yo estaba escuchando la radio en una madrugada y el Señor nos había hablado en una oportunidad a través de un ministro que nosotros respetamos mucho. Y él estaba contando parte de su testimonio, cuando el Señor lo llamó a abrir una obra. Entonces él fue con su familia a esa ciudad, estaba comenzando una obra, pero la cosa no venía muy bien a nivel prosperidad. Entonces en un momento se sentaron alrededor de la mesa, oraron, él estaba contento porque el Señor lo había llevado a esa ciudad y demás, ¿no? Pero veía que uno de sus hijos lloraba. Y el otro tenía una carita y él no entendía. ¿Qué pasa? Entonces le pregunta a la esposa, ¿qué pasa? ¿De qué se trata esto? ¿Qué ocurrió? Gloria a Dios. Entonces la mujer le dice, ¿sabes qué ocurre? Que el arroz que comemos hoy no había ni para ponerle sal, ni tampoco un poquitito de queso. Gloria a Dios. Cada uno lo había advertido porque estaba teniendo unas experiencias espirituales gloriosas con el Señor en esos días. Pero comían todos los días arroz. Ahora, para esos chicos, terminar comiendo arroz todos los días, que ni siquiera tenían un poquitito de sal, o un quesito rallado arriba, aunque sea, gloria a Dios, los entristeció. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Y yo recuerdo, yo escuchaba ese testimonio, ¿no? Digo, wow, gloria. ¿Y qué hizo este hombre? Es un hombre que, lejos de Cristo, tenía su oficio, tenía su trabajo. Nunca le faltó el pan. Amén. Entonces podemos decir, bueno, largó todo y fue a buscar la prosperidad. Fue a orar al Señor. Y le presentó la situación al Señor. Dijo, Señor, yo estoy viviendo algo especial, pero acá está mi familia, mira lo que están pasando. Ay, Señor. Y recuerdo que él le expresaba en ese testimonio que esa fue la última noche, el último día que comieron arroz blanco. Nunca más. Nunca más. Gloria a Dios, nunca más. ¿Qué sacamos en limpio? Que pasó la prueba. Porque si el movido, ¿a quién le gusta ver a un hijo que está padeciendo? Si movido por la circunstancia, que Dios le dio y se involucra otra vez en la... No, de ninguna manera. Entonces es muy importante comprender que las señales vienen después de la palabra. Vienen después de la palabra. Entonces, hermano, usted no afloje. De ninguna manera. Sepa que usted está confiando en el Señor. Y dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Gloria a Dios. Nos tenemos que ir. Pero la última, gloria a Dios. Mire esto. Porque la enfermedad del siglo pasado fue el estrés.
pero la de este tiempo es la paranoia. ¿Cómo? Gloria a Dios. Mire, esta enfermedad se caracteriza por la aparición de ideas fijas, obsesivas, absurdas, basadas en hechos falsos, infundados. La persecución, hermano. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. El impío, no el Hijo de Dios. Amén. Entonces, mire, ¿cuál es la personalidad paranoide? Me engañan, me espían, me atacan, o me aíslo, me defiendo. Y no pasa nada. ¿Amén? O lo que pasa no amerita semejante postura. ¿Amén? Sino que se puede enfrentar de otra manera. Entonces, es tremendo. Es una desconfianza generalizada por miedo a sufrir, por miedo a ser lastimado. No, hermano, esta es la enfermedad de este siglo. Sí, el estrés sigue haciendo lo suyo, ¿no? Pero en la enfermedad de este siglo usted va a ver esto. A través de los temores, los miedos, las fobias, las inseguridades. Ay, Dios mío, por favor. ¿Y quién se piensa que esto lo está promoviendo? Si Cristo es libertad. Si vivir en Cristo es estar libre. Porque el Señor dice, yo alimento a las aves. Tengo vestidos espléndidamente a los lirios del campo. ¿Y no me voy a ocupar de ustedes? Por favor. Pero lo que ocurre en estos días es la presión que se ejerce, sobre todo en los últimos tiempos, sobre la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿El por qué? Que la iglesia no se vaya. Que la iglesia no se vaya. Ay, Dios mío. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El Señor es bueno, hermano. Gloria. Poneme la última imagen. Qué lindo es el Señor. Mire esto. Esta versión de la Reina Valera actualizada es bien interesante en cuanto a lo que dice en Éxodo 5, 19 y 21. Dentro del pueblo de Dios había un grupo que se los llamaba los vigilantes. Escuche esto, hermano. Y este grupo del pueblo de Dios negociaba con el faraón. Gloria a Dios. Cada vez que había problema, ellos iban allí a negociar con el faraón. Lo que pasó en el principio, pasará en el final. Y este tipo de vigilantes, como lo menciona esta versión de la Reina Valera actualizada, otros los menciona como caporales, otras como capataces, ¿verdad? Otros como encargados, distintas versiones usted va a encontrar, pero esta en especial habla de vigilantes. Y de repente yo elegí esta versión porque de repente el título de vigilante puede llegar a sonarnos hasta algo atractivo, ¿no? Porque es aquel que está atento, aquel que está ahí vigilando siempre, gloria a Dios. Pero en realidad lo que pasaba con esta gente, que cuando había problemas iban a negociar con el faraón. Entonces fíjense qué tremendo, ¿no? Porque, hermano, a veces nosotros también tenemos problemas y somos pueblo de Dios. Y el peor error que podemos cometer es ir a negociar con el diablo. Aunque ni usted ni yo vamos a ir a negociar con el diablo, de ninguna manera. Pero cuando las papas queman, cuando las cosas se ponen feas, a veces podemos llegar a aflojar. Gloria a Dios. Habrá un grupo que negociará con el enemigo, con el sistema. Negociarán el peso de la carga. Mira, hermano. Cuando todo esto de las células comenzó, en el barrio donde nosotros ministramos apareció un grupo que crecía a pasos agigantados con este movimiento celular. Y después ya tenía hasta los micros afuera. Iba a buscar a la gente a los demás barrios. Digo, Señor, y nosotros estamos pasando. ¡Ay! Gloria a Dios. Y viene un pastor y me llama y me dice, Huguito, ¿qué? Ya te pagué el encuentro para vos, así que no te hagas problema, anda que no tenés que pagar nada. Usted sabe cómo es la cosa, ¿no? El posencuentro, el encuentro, o el preencuentro y qué sé yo, gloria a Dios. Entonces yo le digo, ¿y cómo es esto del encuentro? No te puedo contar nada, tenés que ir a experimentarlo. Cuando corto el teléfono,
gloria a Dios. Digo, pero las cosas de Dios no están encubiertas. ¿Cómo que no me puede contar nada? ¿Cuál es el misterio? Si Cristo es transparencia, Cristo está todo a la luz. Amén. Lo llamo y le digo, mira Marcelito, no. Muchas gracias, pero no. Yo no voy a ir a este encuentro. Gloria a Dios. Al otro día, vuelvo a pasar por este lugar y veo que en un local casi contiguo a esta iglesia que venía creciendo muchísimo, ponen un templo umbanda. Entonces yo dije, pobre los umbandas, estos van a salir corriendo frente al poder de Dios. Porque, ¿cómo hace para evitar los dos juntos? Es imposible. Al tiempo los umbandas se agrandaron y alquilaron el local de al lado. Y después el otro. Y estaban los dos conviviendo. Y yo, Señor, ¿cómo es esto? Gloria a Dios. Hasta que el Espíritu Santo me mostró lo que hay detrás de todo esto. Y es lo que mencionamos hace instantes. Este sistema celular, la finalidad, la función. Y muchos pastores se ponen contentos porque la iglesia se llena. Amén. Y ellos mismos dejan de cumplir la función que tienen que cumplir. Y aparecen los líderes. Líderes que lo que hacen es transmitir cualquier cosa al pueblo. Y la iglesia crece de manera sobrenatural. El pastor pierde el control y empieza a nombrar líderes. Y no se da cuenta que muchas veces nombra líderes que vienen enviados por el enemigo para meter toda su ideología, todo su humanismo. Y eso es lo que transmiten. Entonces vos escuchás una palabra en la iglesia, pero después en la célula te cuentan otra cosa. Gloria a Dios. ¿Y cómo es esto? Y no puede ser. Entonces fíjense, hermanos míos, que la última batalla de la iglesia es una batalla de enseñanza, una guerra de palabras. Tenemos que estar muy atentos, porque hay alguien que no quiere que salgamos de la tierra. Vamos a orar. Cerrar tus ojos un instante y vamos a hablar con nuestro Señor, con aquel que es el camino, la verdad, la vida. Siempre que recurramos a Él, allí nos encontraremos con la verdad, allí nos encontraremos con la vida. Esta vida maravillosa que Él diseñó para todos nosotros. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, nos presentamos delante tuyo y, Señor, recibimos esta palabra en esta hora. Tú dijiste, bendito Señor, mirad que nadie os engañe. No queremos ser creyentes temerosos, creyentes que estemos atribulados o viendo demonios por todos lados, de ninguna manera. Seremos creyentes sobrios, bien plantados en la verdad, en la palabra, fieles a nuestro gocén, fieles a nuestra casa, fieles a nuestra iglesia, avanzando siempre en tu llamado, haciendo tu voluntad, Señor, donde nos pongas, allí estaremos, para seguirte, para servirte. Ayúdanos, Señor. Recibimos esta palabra como una advertencia maravillosa, porque tú te ocupas de tus hijos y te ocupas de que tus hijos no caigan, que tus hijos no se queden en la tierra. Señor, gracias por este instante. Yo bendigo a tu pueblo, aquellos que están en la iglesia, aquellos que nos están escuchando a través de internet. Bendigo sus vidas y confío con todo mi corazón, Señor, que esta palabra fiel y verdadera estará siendo atesorada en nuestros corazones ahora, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra cobra vida allí. Y vamos a transitar nuestro peregrinaje sobre esta tierra, teniendo en cuenta esas palabras maravillosas. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.